aunque es la playa que menos nos gusta de Bucios, esta playa seguramente es la ideal para ustedes. Cuesta más del doble comprarla en la playa. Primero, es la princesa de Bucios. Son las personas más que hablan mejor, que son toda buena gente. Sí. La bolsa que tiene. Está muy bom, ¿verdad? Buenos días, mi gente. Nosotros somos Andrea y Kevin y esto es La Tripeja. Bueno, hoy nuestro primer día en Bucios, Brasil. Un lugar bien conocido porque es una península con 20 playas y de las cuales... 23 playas. 23 playas, de las cuales estaremos recorriendo algunas y mostrándoles las locuras y las bellezas que hay por acá. Y bueno, para comentar algo muy importante, Bucios tiene una sola entrada y una sola salida hacia aquel lado de allá. Y esta ruta que ven acá es la ruta principal, es la única ruta pavimentada que tiene Bucios. De resto son o de calle de tierra o de este tipo de adoquines de piedra que las tiene el resto de las calles. ¿Cómo transportarse acá? Pues muy fácil, pasan este tipo de camionetas grises, de vans, Hay exacto. blancas, grises y negras. Exacto, blancas, grises y negras. Pasan muchas en el día. Pasan mucho, cada 3 minutos está pasando una y el valor es más o menos de 5 reales y sea por una cuadra, sea por todo el recorrido, ¿ya? No hay problema porque una vez llegas al final del recorrido se devuelve y cuando llega al pórtico en la entrada principal se devuelve otra vez, así que no es que tienes pérdida. Desde ahí cualquiera que tú tomes te va a dejar cerca de las playas, algunas con más accesibilidad y otras con menos accesibilidad. Entonces nada, nuestra misión de hoy va a ser ir a la playa João Fernández, que queda en el extremo de la península, y vamos a irnos, porque obviamente estamos un poco retirados, vamos a irnos en una de esas vans. Sí. ¿Qué te parece? Está bien, para mostrar la experiencia. Mira, ya va un buggy. Sí, este es otro tipo de medio de transporte que hay acá, que bueno, ya ahí tendrían que alquilarlo. Luego vamos a ver si podemos alquilar uno o averiguar al menos qué se necesita para alquilarlo, y le estaremos comentando también, dando una vuelta si es posible en alguno de ellos. Igual dicen que vale mucho la pena, sobre todo si ustedes vienen poquitos días a la península, o sea, si vienen por 3, 4 días, porque son 23 playas y no están todas, aunque la península es pequeña, recorrerlas, conocerlas, pues va a tomar su tiempo. Entonces es muy, muy valioso. Sí, ahorrar ese tiempo. Claro, tomarse un buggy y recorrer todo lo que es la península, y va a ser un paso bien entretenido. Exacto. Otra cosa importante, las van que van a parar, no hay una parada específica, o sea, ustedes la paran y ella se va a parar donde ustedes están. Exactamente, cero drama con eso también. Y bueno, esta es nuestra segunda vez acá, así que ya tenemos más o menos idea de qué va Bucios, cómo es la movida en Bucios. Sabemos que es muy muy seguro y que la gente que está acá los va a cuidar mucho porque viven todos del turismo, así que siéntanse seguros con eso, va a estar todo bien. Así que nada, viene una van, vamos a parar una de estas y le vamos para la playa João Fernández. Igual pregunta. ¿Es esa? Sí, Sí. João Fernández. Sí, vale. Hola. Bom dia. Estamos acá. Seguimos a João Fernández, así que Bien, tienen aire acondicionado las van. Bueno, al menos esto. bueno, ahí nos dejó nuestra camioneta. Esta es la última parada para que tengan referencia más o menos cómo se ve. Está frente a Posada Gente Bonita, Exacto. João Fernández, y allá fíjate que hay un letrero que te dice cuáles son las playas y más o menos la distancia caminando a las distintas playas que están cerca de acá. Exactamente. Está Osos, Acea y Aceviña, que son preciosas, y João Fernández con João Fernandinho, que es un pedacito similar dentro de João Fernández. Exacto. Nosotros vamos a partir por João Fernández. Caminaremos unos 10 minutos aprox hasta la playita
Yo creo que antes deberíamos de comer algo porque de verdad que el hambre está, no hemos desayunado y es importante para comenzar el día porque después vienen los guarisnakis. Hola chicos, van saliendo por Sengugi. Gracias, luego. Listo, conseguimos una panadería y estamos comiéndonos una especie de mini lunch. Para el venezolano, porque el resto del mundo no entiende. Exacto. Es como un tipo de pan con queso y jamón. Buen desayuno, tiene orégano también. Está rico. Bien bueno para comenzar el día. Así que importante porque después se viene y después uno termina Con una pálida. empalidado antes de tiempo. Y para disfrutar, desayunar bien. Y bueno, están este tipo de lugares así para arrendar los buggies. Y en realidad hay por todas partes, así que pueden ir de un lugar a otro, preguntar los precios. Y que igual casi todo está dentro de los mismos márgenes. Pero bueno, para ver cuál les conviene mejor. También por el camino van a encontrar muchos lugares de comida que venden como un plato o un menú del día por 35 reales aproximadamente. En algunos un poquito más, otros un poquito menos. Y es una comida, digamos, bastante saludable dentro de... Hecho en casa. Y más o menos manejan todos los mismos precios, así que ahí tienen de referencia. Bueno, seguimos subiendo de donde nos dejaron y después de comer hacia la playa Joao Fernández, una de las más populares de acá. Vamos a darle una segunda oportunidad. Vamos a darle una segunda La oportunidad. primera vez que vinimos fue la que menos nos gustó, creo yo. Exacto. Pero bueno, entre gustos colores como todo. Así que hablaremos de eso y de los porqués en caso de que se repitan esta segunda oportunidad más adelante. Así que no se despeguen y bueno, obviamente no se olviden de suscribirse, darle like y compartir para que otras personas, si quieren venir, puedan. Bueno, ya llegando a la playa Joao Fernández, que está ahí, hay bastantes tienditas donde pueden conseguir hielo, pueden conseguir trajes de baño y flotadores, ¿cómo se llaman? Los pareos, Ropa de playa, ropitas. bolsos. Y la Tripeja hizo una inversión, porque claro, vamos a estar acá bastante rato y uno no puede estar en nuestra modalidad de viaje tomando cerveza en puestos de playa, porque si no nos vamos a arruinar. No nos van a dar los números. Cuestan más del doble comprarla en la playa que llevar tu propia cerveza. Exacto. En la casa del Airbnb teníamos esas sillas y nos las tomaron prestadas para no tener que pagar la silla. Y además, esta fue la inversión. Compramos una cava portátil transportable para poder llevar nuestras cervecitas, nuestro maridaje loco con hielito. Así que ya. Ahí como referencia la cavita nos habrá costado, bueno, pagamos cuánto, 70 reales aproximadamente Sí. por la cava, que son como unos 15 dólares. Exacto. Pero pueden conseguir las de anime, Plumaví, no sé cómo le llaman estas que son como desechables, digamos. Bueno, no desechables, pero que Contaminante. contaminantes. Por la mitad del precio, pero nosotros vimos, bueno, no contaminamos y además como es plegable no las podemos llevar luego y nos queda para otros viajes. Exactamente. Así que nada, bueno, mientras le echamos ese cuento, ya estamos acá llegando a La playa más famosa, la más famosa de todo Bucios. exacto, la playa Joao Fernández. Una de las más grandes de esta península Exactamente. y una de las que más gente convoca. De momento, para que tengan un conocimiento en esta playa. Você não mostrou pro senhor? Pode ser de regalo? Obrigado, por ahora no. No, todo bien. Para que sepan, allá adelante hay una parte que tiene un arrecife en el cual se alquilan también unos botecitos, ya los estaremos viendo, y snorkel. Bueno, segunda oportunidad, misma situación. Mismo sentimiento. Exacto, mira qué pasa. Es una playa muy angosta, ¿verdad? En la arena. En la arena. Porque es una playa larga, grande. Sí, es una playa larga, pero es muy angosta en lo que es el sector de arena. ¿Y qué pasa? Que se llena mucho de toldos que se alquilan, toldos y sillas que se alquilan, y no hay más espacio para poner una silla o ponerse uno como aparte si no quieres alquilar el toldo.
Y además son tantos los toldos que aunque estés en un toldito y pagues el toldo, estás demasiado rodeado de gente. Sí, O sea, está todo hacinado. hombro con el del lado. La gente te pasa por encima, te pasa por el lado. O sea, no es una playa Hay para... mucho ruido, Exacto. hay mucha música, o sea, son demasiados estímulos juntos. Exacto, es como una playa, si ustedes son de las personas que les gusta ir a la playa, son de fiesta, de estar hombro con hombro, de que la gente les esté pasando por encima, que les lancen arena, de que, bueno, ese tipo de cosas, esta playa seguramente es la ideal para ustedes. Nuestro caso no es ese, precisamente. ¿Qué tiene de positivo? Claro que tiene allá del frente la parte que es la parte de corales, donde hay tortugas y eso, donde alquilan unos botes que tienen un fondo de vidrio. Y mira, si ves acá también, justo donde estamos al lado, las piedras, tienen una zona de buceo. Entonces también te dan clases de buceo, te llevan a bucear. O sea, si ustedes quieren venir a hacer actividades acuáticas, o sea, como kayak, bucear, hay como trampolines en el agua, ese tipo de cosas sí están súper Sí, buenas. igual hay otras playas que lo tienen también, así que... Pero el tema es que si vienen con esa expectativa de que es una playa para rumbear, donde va a haber música a todo volumen, donde la gente está hacinada, y si ese es su gusto, bien. Nuestro gusto no es ese, por supuesto. Igual la playa tiene una visual muy bonita, la arena es muy bonita, la zona de rocas es muy bonita, el mar se ve precioso, pero sí, no es la vibra nuestra de esta playa. Exacto. Segunda oportunidad y segunda vez que ya decimos definitivamente no es nuestra playa. Sí, la primera vez entramos, llegamos hasta el fondo por allá, nos regresamos y dije, mira, yo hasta aquí llegué yo en esta playa y nos fuimos a otra, que yo creo que va llegamos a a una de nuestras playas favoritas. ser... Ahí Exactamente. después les vamos a mostrar cuál es una de nuestras playas favoritas porque está muy cerquita de acá. Exacto, de aquí nos vamos para eso. Porque en definitiva en nuestra segunda oportunidad, nine. Entonces bueno, nada, vamos de retirada. Por la misma razón que la primera vez. Hombro con hombro. Y miren, el agua llega súper arriba. Los toldos son muy pegados unos con otros. Y música a todo volumen. Y como ven, no hay espacio para personas que no deseen alquilar su sombrilla, digamos, su puesto. Es puro lugar alquilado compuesto. Que está bien, pero tampoco se puede monopolizar la playa para exclusivamente uso comercial. También debería haber espacio para las personas que no deseen alquilar la sombrilla. Y eso La también... música, al final del día la música también. Claro, pero es que también es entendible que si quieres venir a la fiesta y que tengas música, es válido, pero también sería bacán o entretenido poder tener un espacio que no sea de uso exclusivo para sombrillas. Así que De todas maneras, hay para todos los gustos, o sea, tiene que haber alguna playa así en todo buceo para la gente que está buscando este tipo de experiencias, ¿no? claro, pero igual siempre dejando espacio. Así que nada, subimos por acá. Ay, los bikinis nos están vendiendo aproximadamente en 100 reales, como unos $20. En la playa te lo puedes medir, pues. Bien. Bueno, pero no todo es malo. ¿Por qué? Porque igual hay lugares que son más tranquilos y se pueden aprovechar mucho mejor, sin tanta gente, sin música atorrante. Y eso es lo que vamos a venir a ver ahora. Así que quédense para seguir viendo, porque sí, aunque es la playa que menos nos gusta de buceo, también tenemos que reconocer que hay playas espectaculares y bonitas que nos encantaron la primera vez que vinimos. Y para no dejar un mal sabor de boca, les vamos a dejar en este mismo video un lugar que nos encantó y vamos a ver por segunda vez si ese es el caso. Eso. Así que, porfa, si se pueden suscribir, darle like, eso es gratis. Y así nos aprovechan a llegar a otras personas. Y si este es su tipo de playa, si este es el ambiente que a ustedes les gusta, déjenoslo en los comentarios, porque igual, como les decimos,
todo es válido, hay personas que les gusta y van a haber personas que no les va a gustar tanto. Y nos dirigimos a un lugar que sí nos gustó a nosotros. Vamos a ver si les gusta a ustedes. Así que eso, continuamos recorriendo las playas. Entonces, saliendo de la playa Joao Fernández, que está por allá, vamos a seguir derecho por la calle que está a la salida. No hay pérdida, todo el tiempo derecho, 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 derecho. Y se van a encontrar con este desvío, se van a encontrar con este cartel que dice Playa Seda, y por ahí para arriba van a seguir derecho todo el tiempo. Así que eso, bueno, de hecho ahí está, para la playa Joao Fernández derecho por allá, y la playa Acera por aquí hacia arriba. Vamos a ir por ahí con confianza, que estoy seguro, no pasa nada, todo va a estar bien, ya lo hemos hecho. Atrévanse, camínenlo, y si no, bueno, en buggy, si no, en Uber, como mejor les parezca, como mejor les cante, lleguen nomás. Mira, y si no, vénganse como Kevin a pura pie, mira. Exacto, mira. Con confianza. Y siempre, por supuesto, con una bolsita para llevarse su basura, sus desperdicios, porque siempre hay que dejar los lugares más limpios que como lo encontramos. Bueno, detalle que no acordaba, si vienen en auto van a tener que estacionar ahí, porque hasta aquí no pueden pasar. Así que el resto se hace a pie, pero igual no es tanto. Caminandito se llega tranquilo. Y es un camino lindo. Sí, es tranquilo, es lindo. Entonces del desvío que tomamos, bajamos, llegamos por acá y vamos a encontrar esta intersección, y vemos acá que dice Unidad de Conservación del Área Municipal de Aceda y Acediña, y está acá cerrado para el acceso vehicular, pero ustedes pueden pasar por acá al lado. No se permiten animales ni aparatos de sonido. Espectacular, bellísimo. Ni autos ni garrafas de vidrio. Exacto. Pasa de la... Entonces nada, seguimos acá. Esto está distinto. Antes aquí había un para botar la basura, ahora pusieron acá unos baños, parece. Sí, mira, tenemos unos servicios sanitarios acá. Sí, está más cuidado que la última vez. Y eso fue hace 1 año y medio. No puedo tarde. Sí. Bolsa, ¿qué tiene? Este es basura. ¿Y este? Lata, cerveza en lata. Vidrio no. No, vidrio no. Perfecto, muchas gracias. A usted, obrigado. ¿Ves? Allí te chequean si tiene algo de vidrio para no contaminar, porque este lugar para nosotros es uno de los lugares más lindos de Bucios. En nuestra ignorancia, nuestra segunda vez acá. Así que eso. Por aquí vamos a llegar a la primera parte de la playa, que es Aceda. Sí. Que es un poquito más grande, ya la van a ver. Sí. Y luego, si pasamos las roquitas, llegamos a Aceriña, que es un pedacito de acera. Exacto, mira, tienes por allá accesibilidad. Y si quieres caminar, puedes caminar por acá. Vamos a esperar que terminen de tomar las fotos. Y miren esta vista acá. Y nada, vean esta bajada de maderita, que está súper bonito, está incluso hasta más limpio que antes. Recuerdo que la primera vez, ayúdame aquí un momento. Dame, yo la llevo. Recuerdo que la primera vez que vinimos se veía un poco más de impacto ambiental, un poco más de basura, pero esta vez está súper bello. Y desde acá escuchas el mar. Esto se parece más a nuestro concepto de playa. Exactamente. Igual si hay basura, mira. Sí, bueno, nunca falta la especie humana haciendo sus cositas. Y bueno, aquí llegamos a ver un corredor que nos lleva esta primera de acá, que es Playa Aceda. Tienen acá unas rocas donde se pueden tirar también. Miren qué bonito. Por acá tienen acceso, como les dije, más arriba, para el acceso de silla de ruedas o personas con capacidad reducida. Y esta primera de acá es Aceda. Aquí tienen para comprar agua de coco y unas tomadas para cerveza, picaña, hay caipiriña.
se paga por acá y también puedes seguir para allá. Los barcitos. Y si continuamos por acá, llegamos al otro lado de la playa, que sería Praia Acedinha. Y entre Playa Aceda y Acedinha, miren, tenemos este lugar acá, que es como una piscinita. Andrea la otra vez se metió. ¿Qué Eso tal? sí, muy rico, solo que el piso se ve muy bonito y todo, pero el piso ahí... Es resbaloso. No, las piedras son como puntiagudas, entonces tienes que caminar con cuidadito. Si tienen zapatos de playa, maravilloso, porque les va a funcionar muchísimo acá. Yo los tenía, pero por andar pendiente de otros detalles, se me quedaron. Y bueno, acá estamos en Praia Acedinha, de nuestras favoritas acá en Bucios. Así que nada, vamos a buscar un lugarcito para sentarnos y disfrutar acá de lo que queda del día. Para nosotros, de las mejores playas de Bucios. Es súper pequeña, hay bastante gente local, es súper tranquila. Acá está como más rodeado de rocas, está justo la selva que llega detrás de la playa. Y allá es un poco más, de hecho hay infraestructura allá y es un poco más amplio. No crean que es una playa mucho más grande, pero de verdad es súper tranquila. Aguas cristalinas. Por acá, por las partes de las rocas, se pueden ver pececitos. Alquilan este tipo de kayaks para dar paseitos acá mismo en la playa. Tienen las tablas longboard para hacer tema con remo. Y esto es todo, Playa Acedinha, de nuestras favoritas. ¿Qué les parece? Soy Kevin. ¿Vos? Julio. Julio. Sí. Un placer, Julio. 2 razones para recomendar Praia Acedinha. Porque, primero, es la princesa de Bucios. La princesa, ¿por qué Sí, princesa? porque es la más hermosa, Sí, la más rica y con las personas más que se hablan mejor, sí. que son todas buenas gente. El agua transparente, las personas buenas. Tá fria? Tá muito bom, ¿verdad? É perfeito. Tranquilo. Receptividad, mucho. Sí. Y por eso me cambié de Minas Gerais para vivir acá ahora. Ah, quanto tempo cá? 16 años. 16. Sí. Ah, muito tempo. Para você, a melhor praia de Bucios, La segunda mejor. la segunda, qual é a primeira? Ferradorinha. Ferradurinha, Sí. Pero cuando no hay mucha gente. quando não há muita gente. Que dia é melhor aí? Cuarta-feira, más o menos. Quarta-feira. Sí. Quanto é alquiler de kayak? Kayak 50 reales por 40 minutos. Você pode conduzir até achar onde queres por 40 minutos é tuyo. Perfeito. E todo bebido, hay coco, caipirinha. Coco, caipirinha, caipirosca, rum, Campari, Martini, todo. Un placer, Julio. Igualmente. Estamos hablando. Obrigado. De nada. Bueno, eso fue todo de Praia Acedinha, de nuestras favoritas acá en Bucios. De verdad que espectacular. Si se ponen a ver, ya la playa tiene bastante lugar, bastante espacio. Es súper tranquilo, súper seguro. Y de verdad que la tienen espectacular. Ahorita, en un rato nos vamos para la casa. Andrea se resbaló por ahí en las rocas. Tienen que tener cuidado ahí con esas roquitas. Así que nada, nos vemos ahí al ratito. Y bueno, ya hemos llegado a la casa. Tomamos la misma van que nos llevó hasta Joao Fernández. La tomamos de regreso de vuelta a casa. En el mismo lugar. Exactamente en el mismo lugar, exacto. Los mismos 5 reales de ida, 5 mismos reales de vuelta por persona. Bueno, ahí les dejamos nuestras impresiones de lo que fue Joao Fernández. 2 oportunidades, no nos gustó.
nos fuimos a nuestra playa favorita en el top 3 de Bucios, que es Aceda y Acediña, que la favorita en realidad es Acediña. Y bueno, ahí están las impresiones de las personas locales. Ustedes ya, bueno, comentarán si les gustó, si no les gustó, qué playa les gusta más de las que mostramos hoy. Igual se vienen otras playas próximamente. Si quieren saber más datos, porque se vienen muchas más playas y muchas más actividades en Bucios, no olviden suscribirse, darle like y compartir, porque así nos ayudan y bueno, nos motivan para seguir haciendo esto. Un besito, no se olviden de tomar agua, ponerse protector solar en el empeine de los pies, porque esa parte se quema heavy. Y no bueno, meterse en las rocas, ¿ok? No peleen con las piedras. No, las piedras son como puntiagudas, entonces tienes que caminar con cuidadito. Me van a perder. por lo general. Así que nada, esto fue La Tripeja. Besitos, chao chao.